Buenas tardes, todos jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver, poner la diapositiva. Ya está. ¿Me confirman que se ve claramente? Sí, ¿no? Así que vamos a comenzar. Bueno, jóvenes de todo, buenas tardes. Nos toca revisar el día de hoy, la semana número 16. El tema que se va a tocar es agregados macroeconómicos, que ustedes ya más o menos lo han visto seguramente en sus separatas, ¿no? ¿Y qué son los agregados macroeconómicos? En realidad, los agregados macroeconómicos vienen a ser indicadores macroeconómicos. ¿Y por qué se le dice indicadores macroeconómicos? Porque en general van a medir la performance, el rendimiento de un país en general, hablando de temas económicos, ¿no? Por eso es que se le consideran como agregados macroeconómicos, que son varios, ¿no? Que ustedes seguramente por ahí lo habrán visto, lo habrán leído, lo habrán escuchado, ¿no? Ahí tenemos el Producto Bruto Interno, que es el más conocido. El otro es el Producto Nacional Bruto, con el saldo neto de factores del exterior, el capital fijo, ¿no? El consumo capital fijo, el Producto Nacional Neto, el impuestos netos y el ingreso nacional. En realidad esos son los indicadores más conocidos, aunque pueden haber más. Pueden haber, por supuesto que sí, ¿no? Recuerden que la semana pasada comentamos que la balanza de pagos también es un indicador macro, que también mide, obviamente, la performance de un país, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El Producto Bruto Interno es el primer indicador que vamos a revisar. El Producto Bruto Interno viene a ser el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado que por lo general es un año, ¿no? Aquí solamente se incluyen todo lo que son bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir bienes y servicios finales? Que están listos para el consumo. Por ejemplo, si en el Perú se producen zapatillas, zapatillas es un producto o un bien final, por lo tanto está listo para consumirse, ¿correcto? Si producimos camisas, las camisas obviamente es un bien final que está listo para consumir. El servicio de telefonía de Claro, el servicio de internet de Win, son servicios finales listos para el consumo. Por lo tanto, se considera el valor monetario de esos tipos de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué incluye? Básicamente todo lo que se hace en el país y extranjeros residentes en el país. ¿Qué quiere decir extranjeros? Por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos que generan acá bienes y servicios se consideran parte del PBI porque se están generando dentro del territorio nacional, ¿no? ¿Qué excluye? Excluye obviamente todo lo que son materias primas. Las materias primas no son bienes y servicios finales para el consumo, simplemente es el insumo necesario para producir bienes finales, ¿no? Así que las materias primas, bienes intermedios e importaciones no se consideran en el Producto Bruto Interno, ¿ok? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Aquí podemos ver básicamente la performance del PBI. Como ven ustedes, o PIB también le dicen, ¿ah? Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Es lo mismo en realidad, ¿no? Es un valor monetario que, como dijimos, se refleja en la producción de bienes y servicios realizados en un país en un periodo determinado. Como dijimos acá vemos la producción de bienes y servicios, ¿no? Un valor monetario en euros, ¿no? Acá, por ejemplo, el 2021 fue de 190.902 euros, si no me equivoco, ¿no? Millones de euros en este caso, ¿no? En este caso, vemos que es una cantidad monetaria, como dice la definición. Vemos que se da en un periodo determinado, en este año 2021. Acá se consideran solamente bienes y servicios finales producidos en un país, o sea, en el Perú, ¿no? Esta variación del 13.6 es la variación con respecto al año pasado, o sea, el 2020. ¿Cuánto ha crecido? 180.341 millones de euros fue el 2020 y creció a 190. Aló, por favor, señor. Tu audífono, gracias. 190.902 millones de euros, eso incrementa 13,6. Esta variación de 10.000 más o menos, ese es el crecimiento de 13.6%. Y así lo podemos todos visualizar para todos los años, lo tenemos acá desde 2013. Cada año la idea es que siga creciendo porque ese es básicamente lo que genera la rentabilidad de un país, ¿no? ¿Qué más podemos decir?
Hay varios métodos de calcular el PBI, ¿no? Hay 3 métodos que por lo general se utilizan, aunque 2 de ellos son los más conocidos, los que mayormente se utilizan, que son el método del ingreso y el método del gasto, ¿no? ¿Qué se produce? Básicamente es lo que es el método de lo que es la producción. La sumatoria de los valores agregados de los distintos sectores productivos, o sea, todo lo que producen. ¿Qué sectores productivos conocemos? El sector primario, sector secundario, el sector terciario, ¿no? Dentro de cada uno habrán tipos de actividades económicas. ¿Cómo se utiliza? El gasto, ¿no? El gasto, básicamente, todo lo que se gasta, ¿no? Esos gastos, por lo general, lo hacen los agentes económicos, que como ya vimos son las unidades de producción y las unidades de consumo. También entre el gobierno, también. Y el ingreso, básicamente la sumatoria de todo lo que es los ingresos obtenidos por los factores de producción, ¿no? Y cualquiera que sean los métodos que se utilicen, el resultado va a ser igual, ¿no? Porque los 3 son válidamente aceptados, ¿no? Así que vamos a tener el mismo resultado, sea el método que sea que utilicemos, vamos a calcular igual el PBI. ¿Qué más podemos decir? El método del cálculo del gasto, como vemos acá, ¿no? Básicamente, como indica su nombre, básicamente suma todos los gastos realizados por la compra de bienes y servicios finales producidos dentro de un periodo. Ahí vemos que el PBI está conformado por el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta interna, las exportaciones menos las importaciones. Las importaciones se van retirando. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el PBI mide lo que es la producción de bienes y servicios finales en el país. Las importaciones no se producen, al contrario, son lo que compramos del extranjero. Por eso que se tiene que restar. ¿Ok? ¿Qué es el consumo de la familia? El consumo de la familia es el consumo de nosotros, de las unidades de consumo, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias. El consumo de gobierno viene a ser la compra del gobierno para hacer determinadas actividades de inversión pública. Por ejemplo, la compra de, la compra de productos finales para poder llevar asistencia a través de los programas de salud, ¿no? A través de los programas de apoyo alimentario a la población que es vulnerable. Ese es el consumo de gobierno, ¿no? La inversión bruta interna está referido mucho a lo que es la inversión, lo que es capital, básicamente lo que es activos, ¿no? Activos fijos, ¿no? Por ejemplo, la compra de equipos para poder llevar ayuda social a las zonas del norte o sur del país. Por ejemplo, comprar motobombas para poder llevar agua de un punto a otro punto, ¿no? Ese sería una inversión bruta interna porque es un producto que se compra en el país, que se hace en el país y que se utiliza para un tema social, ¿no? Las exportaciones es por lo general, como dijimos, es todo lo que produce un país y lo vende al extranjero, pero no es todo lo que todo lo que se considera, sino se considera lo que estamos exportando son bienes y servicios finales, no materias primas. Por ejemplo, si yo exporto del Perú algodón, el algodón por sí no es un producto final, es un insumo que se va a utilizar seguramente para hacer telas, para poder en la industria de la confección. Entonces, eso no se consideraría como una producción dentro del PBI, ¿no? Entonces, tienen que ser productos y bienes finales. Por ejemplo, nosotros exportamos, arándanos, mangos, esos son productos finales listos para el consumo, por supuesto, ¿no? Producimos harina de pescado también, por supuesto, ¿no? Entonces, son productos ya finales que ya son directamente para el consumo, ¿ok? Entonces, se consideran dentro de las exportaciones. Las importaciones, como dijimos, no se consideran porque son compras que nosotros realizamos al exterior. Por lo tanto, eso no se considera dentro de lo que es el PBI. Por eso que sale con un signo negativo, ¿no? Hay otro método que se llama el método de la renta o método del ingreso, que aquí básicamente lo que cuantifica son los ingresos recibidos por los factores de producción y agentes económicos. ¿Cuáles son los factores de producción? Ya vimos que son los principales, son la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Y los agentes económicos, las unidades de producción, que son las empresas, las unidades de consumo, que son las familias, ¿no? Y se define por esta fórmula. La remuneración asalariadas, la excedente de explotación bruta, el ingreso mixto y el impuesto a la producción e importación, ¿no? Como vemos, la remuneración de asalariados básicamente es todo lo que se ingresa por
por la misma actividad física o mental que uno realiza. Básicamente, es el ingreso de dinero, ¿no? Esta remuneración de acelerados puede ser los ingresos que yo puedo generar, ¿no? A través del trabajo que yo tengo. Puede ser ingresos que generan también el personal público, ¿no? El presidente, ¿no? Un ingeniero, un economista, ¿no? Un médico, ¿no? Esa es la remuneración de asalariados. Por lo general, abarca no solamente el sector privado, sino el público también, ¿no? ¿Cuál es el excedente de explotación bruta? El excedente de explotación bruta, aquí lo que se valora son los activos fijos también, que son básicamente equipos, maquinaria, etcétera. ¿No? Todo bien que sirve para producir otro bien. Y que obviamente aquí se considera también el tema de la depreciación. El ingreso mixto está orientado muchísimo a lo que es las remuneraciones del sector de los trabajadores independientes, ¿no? Independientes. El impuesto a la producción e importaciones son los impuestos que por lo general nosotros aplicamos a este tipo de actividades. Por ejemplo, un impuesto que se aplica a la producción es el impuesto a la renta, el IGB, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. Y a las importaciones serían los aranceles, ¿no? Los aranceles serían el impuesto que se aplicaría a ese tipo de actividad. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los dos métodos que son más comunes, que son los que se utilizan por regularidad al momento de calcular el gasto calcular el PBI, en este caso. ¿Ya? Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, para que tengamos con respecto a este punto? Profesor, disculpe, ¿el ingreso mixto a qué se refería? Perdón. ¿El ingreso mixto a qué se refería? A los trabajadores independientes, ingreso a los trabajadores independientes. Ok, profesor, gracias. Ya, listo. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, seguimos con el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto básicamente es el valor de la actividad económica, pero de los agentes económicos nacionales de un país, sin considerar dicha producción se genera o dentro o fuera del país. ¿Qué quiere decir? Agentes económicos nacionales, o sea, quiere decir aquellas agentes que realizan alguna actividad, pero que son peruanos. Por ejemplo, en el Perú, nosotros generamos ingresos acá dentro del país, sí, generamos producción de bienes y servicios finales, sí, ¿no? Pero también te dice que no solamente son los que estamos aquí en el Perú, sino los que están afuera. Por ejemplo, puede haberse un familiar, puede haberse ido a Colombia y ha generado un emprendimiento y vende productos finales para el consumidor. Él es un peruano, pero está residiendo fuera del país. Entonces, pero ese ingreso, esa producción, se considera en parte del Producto Nacional Bruto. Las empresas peruanas que están fuera del país, por ejemplo, ¿qué te decimos? A ver, Cola Real, que vende gaseosas en varios países de Centroamérica, México y Europa y África, si no me equivoco. El Banco de Crédito del Perú, que tiene operaciones en Bolivia. Ellos ofrecen bienes y servicios finales al público. Por lo tanto, como son personas peruanas, pero están en el extranjero, igual la producción que generan de estos tipos de actividades se considera dentro del Producto Nacional Bruto, porque eso es lo que te dice. Agentes económicos nacionales de un país, sin considerar si dicha producción se genera dentro o fuera del territorio, dentro del territorio del país. O sea, puede ser aquí o afuera, ¿no? Lo importante es que sean peruanos, ¿no? Peruanos. Ahí tenemos, ¿no? El Producto Nacional Bruto, ¿no? Viene a ser igual al Producto Interno Bruto o el PBI, más el saldo neto de los factores del exterior. Esos saldos netos de factores del exterior son estos que están acá, ¿no? La producción de producción de peruanos fuera del país, por ejemplo, el BCP, menos la producción de extranjeros de dentro del país. Obviamente dentro del país también tenemos extranjeros, ¿no? Que producen dentro del país, pero como son extranjeros, no se considera como un signo negativo. Se considera como un signo negativo, ¿ya? Porque son salidas de dinero. ¿Ok? Por ejemplo, los venezolanos que vienen a trabajar aquí o otras personas que son de otros países, por ejemplo, vienen a generar riqueza, obviamente,
pero parte de ese dinero es generado por ellos, que no son peruanos, son extranjeros. Entonces, se considera como un signo negativo, como un ingreso, pero de extranjeros dentro del país. ¿Ok? Esa es la diferencia. Listo. Si no tenemos preguntas, sigamos avanzando. Sigamos avanzando acá. ¿Qué más tenemos? El Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto es básicamente la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el consumo de capital fijo, ¿no? O la depreciación valorizada de desgaste. El consumo de capital fijo es básicamente la depreciación de maquinaria, de equipos. ¿Qué quiere decir la depreciación? La depreciación viene a ser el desgaste de los equipos. ¿Cómo así, profesor? En realidad, la depreciación es la pérdida de valor de un bien, pero este bien tiene que tener ciertas características, que debe ser un bien que produce otros bienes. Por ejemplo, la maquinaria, los equipos, son activos fijos, por lo tanto se deprecian, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro un tractor hoy día, me puede costar, no sé, $100,000, pero dentro de un mes ya no me costará $100,000, costará 90,000, porque como dijimos, un activo fijo se deprecia en el tiempo, ¿no? Se deprecia, o sea, pierde valor. Esa pérdida de valor de desgaste se valoriza, ¿no? Y básicamente se considera como una salida de dinero, ¿no? Entonces, el Producto Nacional Neto va a ser igual al Producto Nacional Bruto menos el consumo de capital fijo o el valor del desgaste de la maquinaria o instalaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente dentro de lo que es el Producto Nacional Neto. ¿Ok? Sigamos. El ingreso nacional. El ingreso nacional es básicamente el ingreso total de los residentes y no residentes nacionales, considerados a niveles de factor de producción durante un año, ¿no? O sea, cuando hablamos del ingreso nacional, viene a ser el ingreso total de los residentes y no residentes nacionales, ¿no? Cuando hablamos de los residentes, nosotros que vivimos en el país, generamos riqueza, generamos ingresos, entonces se considera dentro del ingreso nacional. Y también los no residentes nacionales. ¿Qué quiere decir los no residentes? Aquellos compatriotas peruanos que no trabajan aquí, pero trabajan, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Italia, en Estados Unidos, no sé, pero son peruanos. Entonces, todo ese ingreso que ellos están generando se considerará parte del ingreso nacional, ¿no? A nivel de factores de producción, ¿qué factores de producción tenemos? La tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Por ejemplo, esta persona que trabaja en Colombia, por de su trabajo está generando un ingreso, factor trabajo. Si esta persona se compra una casa allá, un terreno, ese terreno es una naturaleza, entonces factor naturaleza se considera dentro del ingreso nacional. Esta persona se llevó $10,000 del Perú y está poniendo una inversión allá en Colombia, en un banco. Le van a pagar la tasa de interés. Esa ganancia es básicamente el factor capital. Por lo tanto, como es generado por una persona peruana que está en Colombia, entonces se considera parte del ingreso nacional, ¿no? Y eso, por lo general, se maneja o se tabula en un año. O sea, siempre el lapso de tiempo es, por lo general, siempre un año. ¿Ok? Y ahí vamos aquí que el ingreso nacional es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos más los subsidios. ¿Qué serán los impuestos indirectos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los impuestos indirectos que hemos revisado nosotros la semana pasada? A ver, ¿se acordarán? ¿Cuáles son los impuestos indirectos? ¿Mm? El IGB, El IGB es uno de ellos, muy bien, señorita. ¿Qué más? Hay dos el más. ISC, El impuesto el selectivo al arancel, consumo, el arancel. Muy bien, señorita, así es. Esos son los impuestos indirectos. Exacto. ¿Y los subsidios? ¿Qué serán los subsidios? ¿Mm? ¿Qué serán los subsidios? Por lo general, el subsidio es una ayuda monetaria que da el Estado. Lo ayuda a montar así que se le da a la población así de ciertos periodos como de crisis o algo así, ¿no? Correcto, muy bien lo que ha dicho el joven. Muy bien, exactamente. El subsidio es un apoyo, una ayuda monetaria que brinda el Estado a aquellas familias vulnerables que por lo general necesitan un tipo de apoyo, ¿no? Este tipo de subsidio se da en forma temporal, no es permanente,
¿no? Es para básicamente poder solucionar sus problemas, ¿no? Básicamente necesidades primarias, ¿no? Que son alimentación, vestido, salud y vivienda. Ok, muy bien, jóvenes. Me parece genial que tengan claras las cosas. Sigamos. Entonces, ese es el ingreso nacional, el otro indicador macroeconómico, el ingreso nacional. El otro vendría a ser lo que es, vamos a ver, es el PBI nominal. Es el PBI nominal y el PBI real, ¿no? El PBI nominal, hay dos formas de poder evaluar el PBI, ¿no? Hay dos formas de evaluar el PBI, ¿no? No, hay dos formas de poder revisar qué tipo de PBI tenemos. Hay el PBI nominal y el PBI real. El PBI nominal básicamente es igual. La definición es la misma. Es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado. Pero en este caso se van a evaluar o se van a contabilizar a precios actuales, o sea, corrientes, ¿no? Aquí, en estos precios, no se descuenta la inflación. Se considera la inflación dentro del cálculo, ¿no? ¿Ok? En el PBI real, aquí la definición es la misma, pero se valorizan los precios a niveles constantes. Por lo general, se busca un año base para poder hacer el cálculo y aquí sí se descuenta la inflación. O sea, en el PBI real sí se descuenta la inflación. Por lo general, cuando nosotros queremos calcular el PBI, usamos este método. El PBI real calculamos. ¿Por qué? Porque es el más transparente, el más actual, el más real, diríamos nosotros, o el más que refleje la realidad, ¿no? Es el PBI que refleja mejor la realidad, el PBI real. Vamos a ver cómo lo vamos a definir. Acá tenemos un ejemplito, a ver, tómenme atención para que puedan ustedes entenderlo. Imagínate que tenemos un país en el cual solamente se producen bebidas y pasteles. Y vamos a medir el periodo en un año. En el periodo 1, por ejemplo, año 1 será 2022, por decir, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a calcular el PBI del año 1 y el PBI del año 2, ¿no? En este país ficticio donde se producen solamente bebidas y pasteles. Entonces, vamos a hallar el PBI nominal, ¿no? El PBI nominal nos dice que básicamente es el valor monetario de bienes y servicios finales producidos por un país, pero que sí consideramos la inflación en este caso, ¿no? O sea, vamos a considerar la inflación porque es un factor determinante dentro de la valoración de los precios. Entonces, imagínate, para el periodo 1, calculamos 50 bebidas a un sol cada uno, más 200 pasteles por 2 precios unitarios de 2. Entonces acá tenemos acá. 50 bebidas por un sol y 200 pasteles por 2. Entonces, el primer año tenemos 450 soles de PBI, ¿no? Valor monetario correcto porque estamos hablando de dinero, ¿no? Y para el siguiente año, ¿cómo será? También lo mismo, 70 por 2 soles más 230 por 3, que justo está acá. Entonces, nosotros podemos decir que el PBI nominal del año 2 fue 830, prácticamente casi el doble del PBI anterior. Entonces, quiere decir eso? ¿Que estamos bien? Claro, porque estamos produciendo más. Pero ¿cuál es el error en este PBI nominal? Que está considerando la inflación. ¿Cómo me doy cuenta que está considerando la inflación? Porque los precios no son iguales. En el año 1 el precio es 1 y en el año 2 el precio es 2. Quiere decir que aquí ese aumento de un sol es por efecto de la inflación, de todas maneras. Y acá también, en los pasteles también, el precio de 2 soles subió en el año 1, subió a 3 soles en el año 2. O sea, que hay una carga de inflación también, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando la inflación dentro del PBI nominal, lo cual no es 100% lo que debemos entender, o no es lo real, ¿no? O lo que refleja en la realidad. ¿Qué es lo que refleja en la realidad mejor en una situación en un país? Es el PBI real. ¿Y cómo se calcula? Lo calcula como lo hemos estado calculando el PBI nominal, a excepción de un paso, que ahorita lo vamos a ver. El periodo 1 sí se calcula igual como el PBI nominal. Si ustedes ven, el cálculo es igual. ¿Cuál es la diferencia en el segundo? Que, por ejemplo, el PBI real del año 2 se va a considerar tomando como base el periodo 1, o sea, los precios del periodo 1. O sea, estos 70 soles lo voy a multiplicar no por 2, sino por un sol. Y estos 230 no lo voy a multiplicar por 3, sino por 2 soles. Entonces, vemos acá que en realidad el PBI fue de 530, y este es lo real.
Aquí sí no está considerando el factor inflación, lo descuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy comparando contra el mismo valor del precio, ¿no? Entonces el precio, estoy agarrando el precio del año base 1, no tanto para las bebidas como para los pasteles. Entonces ahí lo puedo comparar en forma real y ahí no estoy aplicando, no estoy considerando la inflación, porque el precio se mantiene igual. Lo único que acá está variando es la cantidad de producida nada más. Entonces, por eso es que en este caso, este es un mejor método de cálculo, el PBI real, porque refleja en realidad la producción de bienes y servicios finales producidos por un país, que como vemos es 530 y no 830, como lo dice acá, porque acá está considerando la inflación, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy dejando entender? Sí, profe. Ya, ok, pues vamos avanzando. Sigamos avanzando. Vamos a ver. Ciclos económicos. Sabes muy bien que dentro de lo que es el desarrollo de la economía, no solamente peruana, sino a nivel mundial, cada país va a pasar por ciclos económicos determinados. ¿Qué son ciclos? Son etapas, fases, ¿no? Que toda economía va a pasar en algún momento. Y dentro de esos ciclos económicos o fases económicas, podemos encontrar que ha habido un muy buen desempeño del PBI, otros había sido un mal desempeño del PBI y otro regular desempeño del PBI, ¿no? Como todo en la vida, siempre tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa también dentro de las economías de los países, sobre todo los países que estamos en vías de desarrollo, como el caso del Perú, ¿no? Esos ciclos económicos que vemos acá son fluctuaciones, sí, aumentos y descensos, ¿no? Básicamente las actividades económicas en un periodo determinado. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Todo lo que es la variación, este es el tiempo y esta es la cantidad de producción o PBI, pues, ¿no? Porque la producción podemos decir que es el PBI, ¿no? Y vamos a ver que vamos a tener puntos bien altos de cima o fondos, ¿no? Y así vamos a estar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra economía. Así es, lamentablemente, ¿no? Es muy volátil. ¿Cuáles son las fases? Como vemos aquí son 4 fases bastante definidas. El auge es el punto máximo. El punto máximo es de crecimiento de un país, es el auge. La recuperación es cuando uno está en crisis y comienza a subir, es una recuperación del país, la parte de aquí. La recesión es la caída, comienza que estás aquí y comienzas a caer, ¿no? Y la crisis es ya, o la depresión es lo peor, ¿no? Entonces, el Perú ha tenido básicamente muy marcados los periodos que hemos tenido ese tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, en auge, nosotros podemos decir que ha estado en auge el país, diría en el 2008, 2009 promedio, que más o menos el PIB creció 9%. Entonces fue el auge en el Perú, ¿no? Más o menos 2008, 2009. Fue fuerte el crecimiento de la producción, aumento de los salarios, fuerte demanda, crecimiento de los precios, fuerte inversión, fuertes beneficios. En general, ¿no? Caída del desempleo, etcétera, ¿no? Esa es una etapa de auge, ¿no? Crecimiento, desarrollo económico, ¿no? Pero todo lo que está arriba a veces cuando sube tiene que caer y cae en tema de recesión. Pues la recesión es básicamente cuando se comienza a ralentizar la economía. Comienzan a caer los beneficios, aumentan quizás las huelgas, los paros, caen los salarios, cae la demanda, aumenta la inflación, ¿no? Entonces, todo eso se da en la época de la recesión, la caída, ¿no? La recesión. La crisis es donde está el punto más bajo, ¿no? Si el auge era el punto más alto, la crisis es el punto extremo más bajo, ¿no? Eso nosotros lo hemos visto en el gobierno de Alan García en 1987 promedio, más o menos. Fue lo peor que caímos nosotros, ¿no? Donde prácticamente no hubo, las empresas comenzaron a cerrar, mucho descontento social, paro, huelgas, etcétera, caída de los salarios, caída de la demanda, reducción de la inversión, endeudamiento público y privado, inflación, deflación. Esa época nos pasó de todo un poco, ¿no? Yo tenía más o menos su edad, 17 años más o menos, en la época del 87, ¿no? Y obviamente viví ese tipo de casos, ¿no? Cuando estaba el INTE todavía con nosotros. Luego vino la etapa de la recuperación. La recuperación,
¿no? Viene básicamente después de una crisis, ¿no? Está acá. Comienza a crecer el empleo, comienza a crecer la demanda, los beneficios, la inversión. Eso yo podríamos decir desde el 92, 93 hacia arriba, ha ido Perú recuperándose, ¿no? Del 93 más o menos ya con Fujimori, que volvió a resaltar al Perú en la economía mundial, hizo muy buenas cosas. El Fujimori obviamente también hizo cosas malas, ¿no? Pero por lo menos generó que el país comenzara a crecer, ¿no? Y ya con Toledo, ya después con Toledo, García, el crecimiento se hizo mucho más evidente, ¿no? Ya a partir del gobierno de Ollanta comenzamos a caer, ¿no? No gran caída, pero sí a ralentizarse la economía, ¿no? Y justamente lo que hemos estado percibiendo también en los últimos años por la situación en la cual el país está pasando, mucho tema social, mucho tema político en el país que ha generado que en menos de 5 o 6 años teníamos 4 o 5 presidentes. Y eso obviamente va en contra de lo que es el desarrollo de la economía, ¿no? ¿Qué más? La ley de Kuhn. La ley de Kuhn es una ley que busca básicamente relacionar la producción con la tasa de desempleo, ¿no? Obviamente aquí, hasta por lógica lo podemos entender la ley de Kuhn, ¿no? A mayor producción, menos desempleo. Claro, ¿por qué? Porque si tú produces más, vas a requerir mayor mano de obra para que trabajen en tus empresas. Entonces, vas a tener que contratar personal para tu empresa para producir más. Por lo tanto, el desempleo disminuye, pues, porque la gente que estaba en la calle la has contratado para aumentar la producción, por lo tanto, el desempleo disminuye. Y lo contrario también pasa. A menor producción, más desempleo. ¿Por qué? Porque a menor producción despides personal, pues, y obviamente el desempleo aumenta, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, es muy claro, pues, que acá la curva es directamente, inversamente proporcional. Al aumentar el crecimiento, la tasa de desempleo disminuye. Y al caer el PBI, la tasa de desempleo aumenta, ¿no? Esto, como le decíamos, hasta por lógica, podemos, sacar la ley de Okun, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos a ver. Crecimiento económico. ¿Qué decimos que crecimiento económico? El crecimiento económico se da básicamente cuando aumenta el PBI, ¿no? ¿Por qué un país crece cuando el PBI aumenta? ¿Y por qué consideramos el PBI como un indicador de crecimiento? Porque el PBI, según lo que dice la definición, es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales producidos por un país. Entonces, si nosotros producimos grandes cantidades de bienes y servicios finales, ¿eso va a generar un tema de satisfacción para el país? Por supuesto que sí, porque vamos a mostrar que hay empresas que funcionan en el país. Al crecer la producción, crece el empleo, crece la demanda, el consumo. Hay más dinero en los bolsillos de los peruanos. Se va a respirar un ambiente de bienestar. Por eso que el crecimiento económico se basa en el PBI, ¿no? Y por lo general el crecimiento es un porcentaje, ¿no? Es un porcentaje. Por ejemplo, si yo el año 2022 mi PBI fue 100 soles y el 2023 estoy proyectando producir 110 soles, ¿cuál es la variación porcentual? 10%. Ese 10% significa que el país ha crecido 10% el año 2023 con respecto al 2022. Eso es lo que te quiere decir. Y justamente acá podemos ver los porcentajes, ¿no? La variación porcentaje real. Por ejemplo, de 2015 al 2026, es lo que el Perú lo que ha crecido, y aquí a partir del 2023 más o menos sería una proyección, ¿no? Acá no está más atrás, pero el 2008 ha estado el Perú en 9% de crecimiento, 8 o 9%, y ahí ha ido cayendo, ¿no? A partir del 2015 se ha ido ralentizando la economía, ¿no? El crecimiento. Por ejemplo, acá estamos por ejemplo, en 3.3, ¿no? Por ciento, 4% el 2016, 2.5 el 2017, 4.0 el 2018, 2.2 el 2019 y 11 caída de 11%. ¿Por qué será que el 2020 hay una caída del 11%? ¿A qué se deberá? A ver si me han entendido, ¿ah? ¿A qué se deberá la caída del 11%
del Cayó la 2020. producción Tras la pandemia. por la pandemia. Correcto, muy bien, jóvenes, muy bien, exactamente. ¿Por qué ha caído la producción? Pues sabemos muy bien que el 2020, ¿qué pasó? Las empresas comenzaron a cerrar o algunas comenzaron a reducir su capacidad de producción porque no había consumidores por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a despedir personal, ¿no? Porque había caído la producción. Y al caer la producción, justamente es el insumo que se necesita para calcular el PBI. Por eso que el PBI cayó 11% en 2020. Algunas empresas quebraron. La más conocida fue Paris, pues que cerró, ¿no? ¿Se acuerdan de Paris? La competencia de Ripley y Saga. En julio de 2020, si no me equivoco, cerró sus operaciones en Perú y dejó muchas, creo que sus 5 tiendas que tenía a nivel del Perú y dejó mucha gente en la calle, ¿no? Y así le pasó a Cromotex, que también es una empresa de transporte terrestre, y otros pequeños emprendimientos que también han ido cerrando. Eso Se generó, pues, supone que las empresas y el Estado ya tenían que prever ante situaciones de este estilo, ¿no? O no, o es que nadie estaba preparado para que esto sucediera. es que nadie estaba preparado. El mundo no ha estado preparado para una pandemia, ¿no? El mundo no ha estado preparado para una pandemia. Ustedes ni siquiera se imaginaban por ahí que algo parecido hubiera pasado. Por eso que el presupuesto general de la República para el 2020 se hizo en el mediano del 2019, ¿no? No contempló eso porque la pandemia apareció en el Perú en el 2020 y en el mundo fue en diciembre del 2019. El presupuesto ya estaba para el 2020, ya estaba hecho. Por eso que muchas economías se sufrieron el impacto. Aparte que en la parte de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como somos el Perú y otros países de Latinoamérica, los sistemas de salud estaban muy precarios. Todos sabemos muy bien que los sistemas de salud, sobre todo el peruano, está muy, muy caído. Todos lo sabemos. Y obviamente una cosa como lo que pasó con la pandemia nos iba a dar, pero con golpe. Y es justamente lo que pasó, ¿no? Justamente por eso que el Perú fue uno de los países que más tasa de mortalidad tuvo al inicio de la pandemia, ¿no? Por eso que las restricciones fueron más duras en el país, ¿no? Entonces, por eso que, y esa caída del 11% refleja lo que pasó, ¿no? Quiere decir que hay una, ¿ya? ¿Ya? Se quiere decir aquí, este 11% significa que hubo una caída del PBI, el crecimiento, fue un decrecimiento en este caso, porque fue una caída, un decrecimiento económico del 11% con respecto al 2019. Ya en el 2021 el rebote fue obviamente mayor porque el 2021 prácticamente todas las actividades económicas se comenzaron a liberalizar, se redujo, ya el aislamiento social se redujo al mínimo, la vacuna ayudó muchísimo a la que es las actividades económicas para que nuevamente podamos volver a una nueva normalidad. Por eso que en el 2021 el Perú creció 13,16% con respecto al 2020, ¿no? Siempre se hace con respecto al 2020, al año anterior. 13,6% el 2021 con respecto al 2020. Y para el 2022 crecimos alrededor del 3,3%, quizás un poquito más crecimos, ¿no? Más o menos, pero este crecimiento de 2022 es con respecto al 2021. Obviamente el crecimiento no ha sido el esperado porque han habido otras variables que han jugado en contra de lo que es el crecimiento del Perú o de las economías latinoamericanas. Uno ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Fue en febrero, justamente en febrero de este año, creo que estamos a unos días de cumplirse un año del inicio de la guerra, creo que si no me equivoco fue el 24 de febrero, ¿no? ¿No? Que fue el inicio de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Y todos sabemos muy bien que Rusia y Ucrania, el Perú depende mucho de esos dos países porque vienen recursos de allá, el petróleo, la urea, el trigo, vienen de esas zonas, ¿no? Entonces, obviamente, a tener ese tipo de problema, obviamente a nivel mundial el petróleo se comenzó a encarecer. Y al encarecerse el petróleo encarece todo lo demás. Por eso que cuando llegaron los productos, obviamente el precio, el nivel de general de los precios comenzó a subir. Por eso que la inflación este año, el 2022, ha sido de 8%, una de las más altas en los últimos 10 años en el país, ¿no? Aparte también del tema social, político y social que tenemos en el país, que eso, como ya lo saben ustedes y ustedes lo han vivido, ha generado pues que en 4 o 5 años hayan pasado 4 presidentes, 5 presidentes de la República. Entonces, ese tipo de inestabilidad política y el tema social tampoco ayudan al crecimiento del país, ¿no? Porque ahuyenta la inversión privada. ¿Qué inversionista va a poner una empresa aquí habiendo tanta
movilización social que atenta contra la propiedad pública y privada, ¿no? Entonces, eso también hay que, siempre en temas económicos, hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Porque todo tiene un impacto, ¿ok? Entonces, el crecimiento económico se va, básicamente, es una medida, es una variación porcentual, punto, del año actual respecto al año previo o al año anterior, ¿no? Y obviamente depende del PBI. Sin el PBI no podemos calcular el crecimiento económico. ¿Ok, jóvenes? Sigamos. Acá tenemos el crecimiento económico con respecto a nuestros hermanos latinoamericanos. Las proyecciones que tenemos hacia el 2026, se espera que Colombia crezca más que todos los países latinoamericanos. De ahí sigue Bolivia, de ahí sigue el Perú, y de ahí los demás países latinoamericanos más que son nuestros vecinos, algunos de ellos, ¿no? El desarrollo económico. El desarrollo económico está vinculado básicamente a ciertas variables que se deben considerar como un bienestar social para la población, ¿no? Si hablamos de desarrollo económico, hablamos que en realidad el desarrollo sea a nivel global, ¿no? Que toda la economía crezca, ¿no? Pero para que eso pueda darse, tenemos que ver tres aspectos muy importantes, que son el tema ecológico, el tema económico, obviamente que sí, y el tema social. El tema ecológico está basado básicamente en la protección del medio ambiente, ¿no? Creo que todas las empresas que llegan al Perú tienen ese problema, sobre todo que son transnacionales que trabajan mucho con minerales o con recursos de recursos fósiles, como el gas, el petróleo, ¿no? Entonces, la protección del medio ambiente está relacionada muchísimo a, por ejemplo, a no generar relaves mineros en los ríos, porque eso llega al mar y eso hace daño para la población, ¿no? No generar que las fundiciones tengan filtros para que el gas que se expulsa al medio ambiente no contamine el aire de esas zonas que se encuentran allí, ¿no? En el tema de medio ambiente ahí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Lo que pasó con Repsol, por ejemplo, el año pasado, justamente en febrero del año pasado, si no me equivoco, fue justamente por estas fechas pasó lo de Repsol, ¿no? ¿No? El problema que hubo, que la fuga de más de 8.000 galones, si no me equivoco fueron 8.000, de petróleo en la zona del puerto del Callao y que se prolongó hasta la zona norte del país, ¿no? Contaminando todas las playas y obviamente afectando la biodiversidad de fauna y flora de la zona peruana. Ese es un atentado contra el medio ambiente y eso es lo que no debe pasar, bueno, nuevamente, ¿no? Por eso que ahora esperemos que las autoridades tomen las medidas respectivas para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó con Repsol y que obviamente se puedan aplicar las multas que deban aplicarse a una empresa española que obviamente pues tiene todo a su favor con respecto al tema del capital para poder tener mejores medidas de seguridad al momento de desembarcar combustible en el puerto, ¿no? ¿Ok? Ese es el tema del medio ambiente, ¿no? Básicamente. Pero en el tema de lo que es económico, eso es lo que nosotros, como dice ahí la PPT, prácticas económicas eficientes, ¿no? Que el país, que el presidente, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo generen nuevas leyes que propicien la inversión privada, la libre competencia, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí en el tema económico estamos un poquito desfasados, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo, hay muchos problemas todavía en la parte económica y política. Lamentablemente esta económica tiene más muy de la mano con la política. Por lo que estamos viendo nosotros ahora, estamos en un tema de una tranquilidad, una paz, pero hasta con nerviosismo, porque ahorita está tranquila las cosas, pero no quiere decir que eso se puede mantener en el tiempo. Si no se hace algo con respecto al tema de las elecciones, quizás otra vez podría estallar otro nuevo descontento social y ahí sí podría ser más peligroso, ¿no? El tema social va muy de la mano con lo económico y lo político, ¿no? La verdad, la sociedad busca que su calidad de vida mejore, ¿no? Y les comunidad, ¿no? El ejemplo es todo el contexto social que hemos tenido en el año pasado, en diciembre, y en enero hace poco, del año pasado, donde hubo muchísimo movimiento social en las zonas del sur del país, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, ¿no? Tacna, Madre de Dios, Cusco, donde hubo muchísimo movimiento social,
de descontento hacia el gobierno de turno, ¿no? ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo lo que justamente dice eso que dice la sociedad: calidad de vida para el individuo y para la comunidad, oportunidades, desarrollo, infraestructura, colegios, postas médicas. Todo eso es lo que quiere la gente, ¿no? Obviamente lo que ha pasado, también ha habido abusadores detrás de eso, obviamente que sí, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero esos abusadores buscan las condiciones justamente de descontento para aparecer, ¿no? Entonces, eso es lo que genera un tema social con lo económico, ¿no? Si no tenemos ese tema de esos 3 puntos que estamos viendo, medio ambiente, sociedad y economía, no podemos hablar de desarrollo económico, porque todo está amarrado. ¿Qué empresario va a querer traer del extranjero, poner su empresa acá, si ven que la gente los desmanes que ocurren en las principales ciudades del sur del país destruyen inversión privada, destruyen infraestructura pública, no respetan a nadie, ha habido 50 muertos? O sea, ¿cómo podemos nosotros hablar de desarrollo económico si no tenemos esas garantías para la inversión privada? ¿No? Y lamentablemente es así. La inversión privada es la que genera empleo y desarrollo, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso hablamos de desarrollo económico, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben tener presente cuando hablemos de este punto. ¿Qué más? No sé si hasta aquí tenemos una pregunta. Ninguna. Ya. El PBI real per cápita. ¿Qué es el PBI? El PBI, básicamente, PBI real per cápita significa el PBI real por persona. Per cápita significa por cabeza, pero más bonito suena por persona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente el PBI real por persona es lo que produce una persona promedio en un periodo determinado. ¿Cómo lo podemos calcular? Muy sencillo, acá lo ven, el PBI o el PIB o el PBI per cápita entre la población. Imagínate que yo soy una persona y yo tengo un emprendimiento. Ese emprendimiento produce mascarillas. Mascarilla es un producto final, ¿sí o no? Listo para consumir. Entonces, está bien el PBI. Y yo vendo 100 soles. Produzco 100 soles en mascarillas. Y mi población son 2 personas. ¿Cuál será el ingreso promedio o el PBI per cápita? 100 soles entre 2, 50 soles por persona, ¿no? Así se calcula el PBI per cápita. Simplemente calculas todo el valor monetario de un país, en este caso, y lo divides por población. En el Perú son 32 millones de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que así se calcula el PBI real per cápita. Aquí vemos básicamente la evolución del PBI en euros, obviamente ya, ¿no? Acá tenemos desde 2013, que ha sido 5.005 euros, al 2021, que ha sido 5.723 euros. En realidad es un PBI bastante bajo. Si tú lo comparas con un australiano, el australiano tiene $50.000 por más o menos el PBI per cápita, por persona. Estos 5.700 euros deberían ser en euros, caramba, en dólares debe ser unos 7.000, 8.000 dólares. Comparado con los $50.000 de un australiano, estamos totalmente lejos. ¿Por qué? Porque obviamente Australia es un país totalmente, pues, uno de los países muy avanzados, ¿no? Así como Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania, ¿no? Rusia, ¿no? Japón. Son un país, como se dice, de otro tipo de level, ¿no? Países totalmente, su mayoría bastante industrializados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben tener presente dentro del cálculo del PBI, ¿no? Este PBI, bueno, acá me lo dice que no contabiliza la desigualdad entre los individuos, sí, porque se saca un promedio, ¿no? ¿Un promedio qué es? Un promedio puede ser un poquito más, un poquito menos, un promedio. ¿No toma en cuenta las externalidades negativas? Sí, no las considera, porque la externalidad negativa es algo que los negocios por lo general generan dentro de un país. Por ejemplo, las empresas mineras que lanzan relaves mineros a los ríos. Esa es una externalidad negativa, pero no lo considera acá, en el PBI. Al PBI lo único que le interesa es lo que produce una empresa. No importa cómo lo hace, no importa si afecta el medio ambiente, lo que produzca. Entonces, ahí esa es una deficiencia del PBI real per cápita, ¿no? Contabilizar producción que no genera bienestar. A veces sí, pues. Hay producción que a veces tú produces, pero no genera bienestar, ¿no? No genera bienestar. Por ejemplo, hay empresas que producen cosas baratijas o cosas que no generan valor a la persona, que solamente lo compra por moda,
pero le genera un bienestar, ¿no? Simplemente por un tema de moda, ¿no? Por un tema de estatus, pero no le llena, no le genera un valor a la persona, ¿no? Por eso que aquí también otra diferencia que tienes en el PBI. ¿Qué más? El índice de desarrollo humano, es un indicador de las Naciones Unidas, ¿no? Un programa, es un indicador creado por el programa, ¿no? De las Naciones Unidas. En este caso, este IDH, índice de desarrollo humano, evalúa 3 indicadores que se consideran para su cálculo. La esperanza de vida es muy importante, sí, porque la esperanza de vida es el promedio de vida de una persona común. En el Perú, por ejemplo, el promedio de vida ha subido a 76 años, 75, 76 años. Quiere decir que una persona promedio en el Perú puede vivir más o menos 75, 76 años. Obviamente ustedes miran, profesor, pero mi abuelito está 90 años. Bueno, dice promedio, ¿ah? Puede vivir más, genial, pero también puede vivir menos, ¿no? Entonces, por eso te dice que en el Perú la esperanza de vida o el promedio de vida en el Perú es 76 años. Promedio, ¿ah? Cuando hablo de promedio, es la media. ¿Puede haber más? ¿Arriba? Claro, puede haber personas que vivan más de 100, pero también puede haber personas que vivan menos de 76 años, ¿no? 50, 52, sobre todo los que trabajan en minería. Esos son los más complicaditos porque obviamente su esperanza de vida se reduce por la actividad económica que realiza. También debemos considerar también aquí el nivel de alfabetismo, ¿no? El IDH mide eso, la cantidad de personas en una población que sabe leer y escribir, ¿no? Obviamente, si una persona sabe leer y escribir, entonces tenemos un buen potencial de crecimiento humano, ¿no? Pero si no sabes escribir ni leer, entonces ahí tienes un problema. El país puede sufrir en el futuro, ¿no? Puede sufrir, ¿por qué? Porque la mayoría de su población no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Y el otro indicador es el indicador PBI per cápita. Lo que acabamos de ver hace un momento también se considera dentro del IDH, ¿no? La producción promedio por una persona, por persona. ¿Ok? Y aquí les dejo las claves del clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Se supone que todo este desarrollo que vemos se aplica a todos los sistemas económicos que hay en el mundo, ¿verdad? Sí, en realidad sí, la mayoría más o menos variaría en algo, porque cada economía es diferente también, pero mayormente se utilizan estos indicadores de esta forma. ¿Por qué? Porque todos están aprobados por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lamentablemente todo, entonces ellos manejan estos indicadores como una forma de poder ver cómo se encuentra un país, ¿no? Eso es básicamente. ¿Otra Disculpe, pregunta? ¿se establece algún tipo de sanción en caso no se cumpla con estos temas de desarrollo económico? Estos indicadores, sobre todo los últimos del IDH, que es el indicador de las Naciones Unidas, no es que no es que si no se toma si no se hace algo, obviamente el país es perjudicado. Lo que te va a decir ese indicador es que, oye, Perú, mira, tu IDH está muy bajo. Quiere decir que te falta, el PBI no crece. Hay mucho analfabetismo en tu sociedad. Hay demasiado, la esperanza de vida ha caído muchísimo en el país. Entonces tienes que revisar ese indicador. Entonces ahí vienen las ayudas, los programas sociales, y a través del Banco Mundial, que obviamente comienza a dar préstamos al país para poder desarrollar y eliminar esas carencias que tiene, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque obviamente si el país no crece, si el país no apuesta a su futuro como sociedad, esos niños van a crecer desactualizados. Y entonces, ¿qué futuro va a tener el país? ¿Cómo el Fondo Monetario y el Banco Mundial van a asegurar el retorno de sus préstamos si el país no crece, ¿no? Si el país no crece. Entonces, por eso todo tiene su punto, su porqué, ¿no? Obviamente el Perú ahorita le debe creo que nuestra deuda está a 75,000 millones de dólares, o pública, perdón. Creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Obviamente es una deuda grande y creo que el 25,000 o 30,000 son externa, ¿no? Externa, ¿no? Entonces, eso es también lo que le debemos a los acreedores. Entonces, estos tipos de indicadores ayudan a determinar en qué parte estás fallando y dónde puedes mejorar, ¿no? Es como si ustedes tienen sus cursos en secundaria. Han llevado como 10 cursos en secundaria. En unos tienen 15, 16 y en matemática tienen 11. Entonces, ahí, cuando tú ves tu nota, matemática estás bajo, hay que mejorar. Entonces, busca una oportunidad de mejora y ahí se mejora. Entonces, ¿tú qué haces para mejorar?
¿no? Lo que haces para mejorar es, básicamente, ir a clases particulares o alguien que te ayude a entender mejor matemáticas, etcétera. Tomas un plan de acción. Justamente eso es lo que hacen estos indicadores. Te ayudan a tomar decisiones y a mejorar la performance del país, ¿no? Eso es lo que busca. ¿Ya, jóvenes? No sé si aquí tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, ya me pasé 2 minutos, jóvenes. Muchas gracias. Cualquier duda adicional lo podamos ver la próxima semana. Que tengan buenas tardes. Gracias.